Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? En este pequeño video vamos a a explicar la guía en cuestión, la guía número 3 de filosofía de este tercer periodo. Entonces, no siendo más, a continuación la compartiré. Como ustedes pueden ver, tengan presente la fecha de entrega, el viernes 30 de octubre, cumplimosla más, el viernes 30 de octubre, por favor. Eh, Son 3 preguntas como siempre, saben cuáles son los parámetros de presentación y todo lo demás. Entonces vamos rápidamente a a contextualizar las 3 preguntas general. Dice la primera, para Marx, los hombres forman parte de un sistema de relaciones de producción. Estas relaciones se dan en contra de su voluntad. En dicho sistema, las clases sociales se organizan de tal forma que se da una distribución desigual del trabajo y el beneficio. Al aparecer en la propiedad privada, una clase social se adueña de los medios de producción y se origina un conflicto entre los poseedores y los desposeídos. Así, podría decirse que la propiedad privada origina la lucha de clases. Quedan las opciones de respuesta que ustedes deben analizar. Al hablar de Karl Marx, es hablar de uno de los autores más influyentes de la historia de la filosofía. Desde el punto de vista económico y político, diferentes acontecimientos históricos durante la América Latina del siglo XX, la Europa del siglo XIX, fueron influenciados por el pensamiento de Marx. Es complejo, es extenso, pero dentro de lo que podemos trabajar, una de sus máximas es la siguiente: la historia de todas las sociedades que ha habido hasta el presente es la historia de la lucha de clases. ¿Cómo así? Para Marx, siempre, y él lo toma de Hegel, cuando Hegel habla de la dialéctica del amo y el esclavo en su fenomenología del espíritu, para Karl Marx, el ser humano siempre ha vivido en esa dicotomía entre amo y esclavo. ¿Por qué? En un primer momento, todo el ser humano, todos los seres humanos pues convivían y tenían un estatus semejante, pero posteriormente el ser humano entró y apareció algo llamado la propiedad privada, ¿sí? Algo llamado la propiedad privada. ¿Cómo así la propiedad privada? Empleémoslo desde el contexto colombiano, por ejemplo. Antes de la llegada de los españoles, los indígenas eran dueños de su territorio, pero no dueños individualmente, sino había un colectivismo, una propiedad grupal en donde el cacique era el que administraba todas esas propiedades, pero no era el dueño como tal de esas propiedades, sino que su función de administrar iba encaminada a un bienestar social en general. Entonces el cacique era el que recogía las cosechas, las administraba, pero todos tenían derecho a acceso a esa producción por igual, porque era una producción de su supervivencia. Entonces, llegaron los españoles y apareció esto llamado propiedad privada. ¿Por qué apareció? Porque los españoles ya no permitieron que los indígenas fueran los dueños de una propiedad, de sus cacicazgos, de sus federaciones, sino los ubicó en lo que llamamos resguardos, ¿sí? Tomaron las tierras de los indígenas, las sometieron y les determinaron cierta porción de tierra, y esa porción de tierra eran los resguardos donde podían vivir bajo su modo de vida, pero quien estuviera por fuera de estos resguardos tenía que someterse a la propiedad privada, es decir, a la parcelación que los españoles hicieron de estos territorios. La minga indígena que estamos viendo en este momento tiene como uno de sus antecedentes históricos eso. Esos indígenas que están marchando por muchas de las problemáticas que han vivido, pues tienen dentro de sus reivindicaciones históricas que sus territorios desde la época de la conquista fueron profanados, fueron expropiados, y pues al día de hoy, más allá de lo que les han otorgado, pues el Cauca es un excelente ejemplo para analizar eso. Las mejores plantaciones, las zonas más productivas, las zonas planas, son hoy en día plantaciones de azúcar, es decir, herencia de esta tradición española y esas familias españolas que fueron las grandes hacendadas que recogieron todo lo que los conquistadores impusieron, y pues hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Y en las partes altas
fueron relegados los indígenas a las zonas montañosas, a las zonas pues con una producción más difícil. No es que no sean productivas, sino pues su topografía no es la mejor. Eso es un ejemplo desde Colombia de cómo Marx diría, y eso se ha presentado en todos los contextos históricos, no solamente en el nuestro. Siempre ha habido una dialéctica del amo y el esclavo, en donde aparece alguien que con fuerza o un grupo de personas que mediante la fuerza somete a estas personas y empleando la fuerza las somete y los obliga a trabajar. Los obliga a que trabajen, que pongan la mano de obra, pero sí, la producción o la ganancia, ¿quién se la queda la gran mayoría? El amo. Entonces, en esta lucha de clases, y pues esa es una interpretación, que entonces Marx ve un sentido teleológico de la historia, ¿cómo así? Un sentido o un orden o una finalidad de la historia, perdón, la palabra teleología es finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la historia? Que esto termine y que finalmente, por eso es que él hace su anuncio de su llamado a proletarios del mundo unidos, ¿sí? Es decir, todos los trabajadores del mundo tienen que unirse. Y finalmente, ¿quiénes van a gobernar? Un gobierno de mancomunado en donde esté enfocado es al bienestar general y no al bienestar particular, en donde la propiedad privada no sea para el beneficio de unos pocos, sino sea para el beneficio de la población en general. Es muy interesante porque muchas posturas políticas de izquierda y sobre todo de extrema izquierda tienen como fundamento ideológico este pensamiento de Marx, de lucha de clases, en donde siempre postulan que hay unos grupos, vamos a proyectar aquí la diapositiva, hay unos grupos de personas quienes son los llamados poderosos. No, esta no era, perdón. Hay unos grupos de personas que son los que son llamados los poderosos, que, se va a bloquear, que son los que siempre han usufructuado o han ganado o están en una parte, en la pirámide social más cómodos que los demás, ¿sí? Y pues Marx no está de acuerdo con eso porque en últimas dice, la producción se puede distribuir mejor, de una manera más equitativa y además quienes producen son los oprimidos, no los opresores. Los opresores solamente mandan, pero quienes ponen la mano de fuerza y todo lo demás son los oprimidos. Y los oprimidos pues les toca aguantarse porque mediante la fuerza han sido, valga la redundancia, oprimidos para trabajar en ello. Entonces, Marx habla de una especie de pirámide social en donde, como ustedes pueden ver, pongo un ejemplo, no es que lo describa así tal cual, pero el sistema capitalista habla que es sostenido por las clases más bajas de los trabajadores, ¿sí? La clase media, que es la que tiene algunas comodidades por su trabajo, que pueden ver ahí que estoy señalando, fuerzas militares, demás órdenes de clero, y pues ya la clase política gobernante, y por último el capital, quien tenga el dinero. Marx dice, desde la postura de Marx de lucha de clases, él lo que propone es que estas clases que están, sobre todo en la parte baja, que media, que es la gran mayoría, deben organizarse y juntos llevar a una revolución que permita una reorganización de todo ello, del orden político, social, económico, del territorio en cuestión. Bien, esa es la postura de Marx, sí, ese es el planteamiento básico de Marx a resumidas cuentas. Entonces, volviendo a la guía en cuestión, ahora ya he explicado esto de lucha de clases y toda esta cuestión de producción, de economía, de lucha de clases a lo largo de la historia, que para Marx, alguien que interpreta la historia el día de hoy dirá que sigue ocurriendo desde la postura marxista. Entonces, esa es la contextualización. Ahora la pregunta, así podría decirse que la propiedad privada origina la lucha de clases, ¿por qué? Es decir, de acuerdo a la anterior contextualización, ¿por qué la propiedad privada genera esta lucha entre el amo y el esclavo, entre los opresores y los oprimidos? ¿Por qué la propiedad privada es causante de esto? Entonces, ¿qué significa propiedad privada? Pues obviamente todo lo que sea dueño de sea sujeto de ser dueño de una persona o de un pequeño grupo en cuestión, predios, aparato productivo, fábricas,
empresas, etcétera, etcétera. Bien, ahí están las opciones de respuesta. Esa es la contextualización que les puedo hacer de ese punto. El siguiente punto. Para la ilustración, el papel del hombre podría describirse como un antropocentrismo ilustrado, es decir, la acción racional del individuo afecta necesariamente su entorno y las relaciones con otros hombres determinan el alcance y valor de dicha intervención. Una concepción religiosa en donde los hombres actúan bajo la influencia de Dios se opone al antropocentrismo ilustrado, bien. Recordemos, retomemos lo que hemos hablado clases anteriores en torno a la ilustración. Permítame comparto la pizarra. Como ustedes saben, el siglo XVII, es decir, 1600, y el siglo XVIII, marcó una época de constantes cambios en Europa, porque surgió un movimiento llamado el movimiento ilustrado, y con ello trajo la ilustración. La ilustración, como recordarán anteriormente que se los he explicado, es también conocida como el siglo de las luces, ¿sí? ¿Por qué? Antes de la ilustración, el ser humano vivía pensando, o su cosmovisión, la forma como se ubicaba en el mundo, era a partir de la fe, de la superstición. Entonces, el movimiento ilustrado está en contra de eso. Ellos, desde la posición ilustrada, hablan que estar desde esas posturas de fe y de superstición es estar en oscuridad, es estar en un oscurantismo, ¿sí? Todo oscuridad, así, es una alusión directa al periodo medieval. Entonces, por eso se llamó siglo de las luces, en donde la razón, es decir, una explicación racional del mundo por medio de logos o la razón, ilumina el mundo, ¿sí? Imagínense ustedes estar en un lugar a oscuras en donde lo único que pueden saber que está en un lugar u otro, o entran a una habitación apagada, no saben dónde están las cosas y van a tientas, van tocando y eso. Para ellos, para el ilustrado, vivir sin razón es vivir así, en una habitación oscura sin saber dónde están las cosas y nada más tratando de encontrar las cosas. La ilustración es eso, prender la luz y poder presenciar todo. La razón permite, porque es que la razón permite conocer el mundo, permite delimitarlo, permite especificarlo. Entonces, esa es la postura del pensamiento ilustrado, ¿bien? Hay muchos exponentes, pero recordemos, la razón como fundamento de conocimiento. Todo lo que se esté en medio, todo lo que permita la razón conocer es lo que existe, lo demás no. Esta postura tuvo serias consecuencias en la historia. Recordemos, por ejemplo, la Revolución Francesa, que fue fuertemente influenciada por la revolución, por la Ilustración. En 1789. Recordemos la independencia de los Estados Unidos, que una década antes, ¿sí?, de la Revolución Francesa, había ocurrido bajo parámetros o influenciada por esta corriente intelectual de la Ilustración. La independencia americana, independencia del continente americano, de todos los países que hoy en día hablamos español, fue influenciada por un movimiento netamente también ilustrado, ¿sí?, que bajo esos parámetros racionales, pues criticaban el orden establecido. ¿Qué justifica que una persona por derecho de sangre sea la que mande y no mande otra persona que inclusive tenga mejores capacidades? ¿Por qué alguien tiene que estar en el poder? ¿No puede estar cualquiera? ¿No puede el pueblo ser responsable de elegir sus gobernantes? ¿Por qué? Esas son posturas o pensamientos que vienen desde un aspecto ilustrado, ¿bien? Listo. Entonces, la ilustración, permítame ver si acá logro compartir algo. La ilustración ahora entrando a la pregunta, cuando hablamos de antropocentrismo ilustrado, es hablar del hombre como centro, como bien ustedes lo pueden ver ahí en esta imagen de esa pirámide. El hombre, desde esa postura naturalista, el hombre como centro de la cadena alimenticia,
como cúspide de la cadena alimenticia. Todas las especies supeditadas a las necesidades del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único racional, es el único consciente de sí mismo, capaz de someter el mundo, etcétera, etcétera. Una postura anti-ilustrada desde ese aspecto sería una postura como la que podemos ver aquí. El ser humano como una de las cosas que también está en medio de la naturaleza, no como algo que está por encima de ella. Entonces, volviendo a la guía, cuando hablamos de antropocentrismo, el hombre como centro, y desde una postura ilustrada, el hombre como centro a partir gracias a su razón, ¿sí? Vemos que hay otra postura, la concepción religiosa, ¿sí? Una concepción religiosa en donde los hombres actúan bajo la influencia de Dios se opone al antropocentrismo ilustrado al. Están las opciones de respuesta. ¿Cómo hace una concepción religiosa? Volvemos al debate del libre albedrío. El ser humano desde una postura ilustrada es racional, ¿sí? Depende de sí mismo, de su capacidad racional. Obviamente es consciente de que no es capaz de dominar el mundo. Quizá podrá hacerlo por medio de la ciencia, de la vacunación, de diferentes investigaciones, de las máquinas y todo, pero sabe que siempre el mundo va a hacer algo que lo va a arrollar en algún momento, pero aún así el ser humano sabe que lo único que le garantiza poder afrontar al mundo y la gran mayoría de las veces triunfar sobre él es su capacidad racional. Pero como ese pensamiento ilustrado está en contra de esas posturas religiosas, ¿por qué creen que tener una influencia, tener una concepción religiosa va en contra de ese antropocentrismo ilustrado? ¿Sí? ¿Por qué creen que el sentir, y planteemos la concepción religiosa? Cuando estamos dentro de una concepción religiosa, pues obviamente somos hijos de Dios, creados por Dios. Dios es el que tiene la voluntad y ese es el que determina todo, no el hombre, ¿sí? Entonces ahí vemos un choque de dos posturas, por eso es que en la Revolución Francesa, por ejemplo, al clero, a la iglesia no le fue nada bien, pues de por sí ya estaba aliada con el orden político establecido, pero aparte de esa lucha política también había una lucha ideológica en contra de ese aspecto religioso, ¿sí? Entonces, la pregunta, entrando aquí la pregunta como tal, una concepción religiosa en donde se considera que el mundo está netamente bajo la influencia de Dios, ¿por qué entra en choque o por qué está en contra de un antropocentrismo ilustrado? Ahí están las 4 opciones de respuestas. Léanlas, por favor, y saquen sus conclusiones y por favor explíquenlas bien. Bien, finalmente vamos con la tercera pregunta y es la siguiente. Para Nietzsche, el superhombre es aquel que ha superado la moral impuesta por la religión, renunciando a la metafísica y volviendo a la naturaleza. En este sentido, la naturaleza reemplaza a Dios. Por tanto, si en el antiguo sistema Dios era la fuente de toda certeza, ahora están las 4 opciones de respuesta. Quiero entrar a explicar a Nietzsche, un pensador que no es fácil de explicar en la medida de que ha sido malinterpretado, fue muy malinterpretado a lo largo de la historia. De hecho, hasta esta palabra superhombre, por ejemplo, los nazis la emplearon para justificar la supremacía de sangre, de raza, lo cual él en ningún momento apuntó a eso. De hecho, él estaba en contra de esos pensamientos que ya veía venir 40 años antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando él falleció. Él ya veía venir que había un fanatismo ideológico en el pueblo alemán que lo iba a llevar a ese extremo. Bien, entonces quiero entrar explicando esto con un breve texto del mismo Nietzsche, pero cuando un Nietzsche joven, un Nietzsche que escribió un ensayo en donde aún tenía una postura que luego la fue reformulando, pero es interesante ver cómo ya desde joven tenía esa problemática ahí entre manos. Bien, la voy a leer, aunque ahí está proyectada, ¿listo? En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal. Pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta y, sin embargo, no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza.
Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero si pudiéramos entendernos como un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega por el aire con ese mismo patos y se siente el centro volante de este mundo. Nada hay en la naturaleza tan despreciable e insignificante que, con un mínimo soplo de aquel poder del conocimiento, no se hinche inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuadra quiere tener sus admiradores, el más orgulloso de los hombres, el filósofo, quiere que desde todas partes los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos. Este es el primer párrafo de un ensayo titulado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Un texto, un ensayo muy interesante, es la verdad muy ameno de leer. ¿Y por qué lo tomo aquí? Cuando Nietzsche habla de que el ser humano está renunciando a la moral impuesta por la religión, renunciando a la metafísica y volviendo a la naturaleza, Nietzsche está planteando lo siguiente. A ver si permito. Puedo proyectar aquí. Para Nietzsche, la ilustración había tenido serias consecuencias. En un primer momento, el ser humano había explicado o dado sentido a la existencia y al mundo, al cosmos, por medio del mito. Recuerden cuando vimos en sexto grado que el mito, todos los pueblos originarios y todas las culturas primigenias usaron el mito como medio de explicación. ¿Sí? El mito explicaba como origen, explicaba, daba sentido a la existencia, al orden cósmico de las cosas. ¿Sí? Después del mito surgió la religión, o de la mano del mito apareció la religión, evolucionó, digamos, bueno, es una afirmación temeraria. Entonces, la religión ya emplea una explicación no mitológica, pero sí una explicación religiosa en donde esa explicación tiene como rasgo principal la fe, ¿cierto? Y hay un relato cosmogónico de creación y está Dios como fundamento de eso. Pero aparece el movimiento ilustrado y hay un corte, porque aparece posteriormente en un tercer momento la ciencia. Y la ciencia explica el mundo, ¿sí? Ya no a partir del mito y ya no a partir de la ciencia, de la religión. Lo explica a partir de la ciencia, lo explica a partir de la razón. Pero dirá Nietzsche que la ciencia le ha quitado ese velo o ese manto al mundo que explicaba y que le daba un sentido al mundo, porque la ciencia lo que hace es ir a las entrañas del mundo, pero de diseminar el mundo y mostrar todo el interior del mundo, dejarlo totalmente desnudo, y al hacerlo, le quita el sentido al mundo, ¿sí? Y con ello, le quita el sentido a la misma existencia del ser humano. Entonces, Nietzsche plantea que el hombre moderno ya no puede vivir un mundo en donde hay una explicación ni mitológica ni religiosa. En algún momento él planteó, es necesario volver al mito. Necesitamos el mito como fundamento estético de nuestra existencia, es decir, como justificante que permita al ser humano poder sobrevivir, porque o si no, de lo contrario, el ser humano ya no hay sentido, ya no hay un sentido, porque es que la ciencia lo que ha hecho es quitarle ese sentido o ese velo que permitía que el ser humano día a día viviera, pero la ciencia lo quitó, lo arruinó, lo rompió, dejó el mundo desnudo, y en esa desnudez del mundo vemos que ya no hay un sentido desde esa postura nietzscheana. El posterior Nietzsche dice, no, ya no podemos ni volver ni al mito, mucho menos a la religión, y la ciencia va a seguir, pero la ciencia no tiene la capacidad de volver a crear un velo estético, un justificante estético. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aprendamos a vivir con ello. ¿Cómo así? Ahí volvemos al punto. Aprendamos a vivir
que no hay ningún sentido, que no hay ninguna vida después de la muerte, que no hay nada de eso, sino que el ser humano es una especie más en este cosmos infinito, vacío y frío, en un instante fugaz de los muchos que tiene este universo y que dejará de ser, y cuando desaparezca no va a quedar nada de él y nada más. Es bastante fuerte, es un pensador que aborda ese absurdo, ese sinsentido de la existencia desde la postura filosófica, pero él dice, no, ya, dejemos de lado esas explicaciones metafísicas, es decir, más allá del mundo físico, que explican el mundo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de metafísica desde Platón? Aún sigue en el pensamiento de Nietzsche, porque Nietzsche es un autor del 1800, del siglo XIX, que está de hecho debatiendo en contra de esa postura metafísica, ¿no? Ya no hay ninguna explicación supraceleste para este mundo, pero no hay ninguna explicación ni siquiera terrenal. El ser humano debe aprender a vivir con un único sentido y es el sentido que haya en este mundo, pero es un sentido de la naturaleza, pero no es que ese sentido de la naturaleza sea un sentido absoluto, no. El superhombre o el Übermensch, como él dirá, el Übermensch en alemán, no tiene ningún, debe aprender que no hay ningún sentido. Debe aprender que no hay ningún sentido. Máximo, pues dirá ya después, al final de su obra, el único sentido que habrá es el sentido que él quiera vivir el instante, quiera vivir la vida al máximo, en la medida de que piense a cada instante que la vida es un eterno retorno, en donde el instante que está viviendo lo quiera volver a vivir. ¿En qué medida? En que el tiempo no es lineal, sino es circular. Eso es algo enredado que la verdad no quiero ahorita entrar a puntualizar, pero me quedo con lo siguiente. El superhombre es el ser humano que ya es capaz de vivir sabiendo que no hay ningún sentido más allá, que no hay ningún justificante estético de su existencia, que vive y que cuando va a fallecer ya no hay nada más, hay nada, la nada es lo único que hay. Y lo único que puede hacer es buscar ese sentido, pero el sentido en la vida misma, no fuera la vida misma. ¿Cómo así el sentido en la vida misma? El sentido en el día a día que él va llevando. Bien, entonces es un pensamiento fuerte, es un pensamiento polémico, ¿sí? Porque recordemos, más nosotros hijos de una tradición cristiana, pues obviamente esto es un pensamiento muy delicado. Entonces, ojo, volvamos a la pregunta. Por tanto, si en el antiguo sistema Dios era la fuente de toda certeza, ahora, ¿cuál será la fuente de toda certeza? Valdría la pregunta. ¿O el hombre en qué debe buscar su sentido? Ahí están las opciones de respuesta. Bueno, les deseo todo lo mejor. Con eso, bueno, antes de eso, les muestro dos diapositivas que me olvidó proyectar, son de Nietzsche. Él era Nietzsche. Esta es una de las muchas frases que traigo a colación. ¿Por qué? Está en su libro Zaratustra. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. El abismo es el sinsentido de la existencia. Y el superhombre es aquel que está al otro extremo de la animalidad, pero no es que sea diferente al animal, sino pues que está más allá del animal, pero es capaz de reconocer que el ser humano está en esa cuerda en la mitad, o hacia el estado animal o hacia el estado del superhombre. ¿Cuál es el estado del superhombre? El que expliqué anteriormente. Bien. Y les traigo esta imagen que encontré. El superhombre no es un Superman. Estas son dos figuras que él emplea en su texto. Bueno, pero no voy a contextualizar más de eso. Espero que con esta explicación, estos 3 puntos queden claros. Les deseo, no siendo más, les deseo todo lo mejor. Espero que estén muy bien y quedo atento a sus preguntas.